Bienvenidos al avance del capítulo 60 de la telenovela Fugitivas. Lorena no podía creer lo que acababa de escuchar de su hermana. Después de una llamada en la que su hermana, con un tono frío y distante, le dijo que no la buscara nunca más, que para ella ya estaba muerta, Lorena quedó completamente desconcertada. Esa frase le dio un golpe fuerte, porque su hermana era lo único que le quedaba de familia. De repente, comenzó a sentirse vacía y con un dolor profundo, como si hubiera perdido a la única persona que aún la conectaba a algo familiar. No pudo evitar que las lágrimas comenzaran a caer mientras se repetía una y otra vez en su cabeza que ya no tenía a nadie más. La tristeza la envolvía por completo y no sabía cómo lidiar con ese dolor tan grande. Las chicas se pusieron manos a la obra para ayudar a Marta a prepararse para la cita con Patricio. Se encargaron de darle un look impecable, asegurándose de que luciera perfecta para el encuentro. Marta, aunque un poco nerviosa, no podía evitar sentirse agradecida. Miró a su alrededor y con una sonrisa sincera les dio las gracias a todas las que se habían preocupado por ella y la habían ayudado a verse tan bien. Era evidente que su confianza aumentaba poco a poco gracias a la atención y el apoyo que había recibido de sus amigas. Gabriela sentía que ya no podía guardar más el secreto. Tenía algo importante que contarle a Vicente. Sabía que Lorena le había enviado información relevante, pero en lugar de decirlo directamente, decidió grabar la conversación que tuvo con su hermana. De esta forma, podría mostrarle a Vicente todo lo que había pasado sin malinterpretaciones. Cuando finalmente se lo contó a Vicente, no pudo evitar expresar lo cansada que estaba de todo lo que involucraba a Lorena. Le confesó que, a pesar de todo, lo que más deseaba era haberse alejado de ella mucho antes, pero ahora sentía que ya era tarde. Vicente la escuchó con atención, pero Gabriela, sin pensarlo más, le dijo que él era la única persona en quien confiaba y que siempre se había preocupado por ella. Le confesó que ya no quería saber nada más de su hermana, ni seguir involucrándose en su vida. Vicente, aunque comprensivo, quedó pensativo, observando cómo Gabriela realmente se sentía al respecto. Arturo entró a la habitación de su hija Florencia, preocupado como siempre por ella. Con una sonrisa en el rostro, le preguntó cómo le había ido durante el día. Florencia, con un leve suspiro, le respondió que había estado bien, que por el momento se sentía tranquila porque había tenido la oportunidad de ver a su amiga. Sin embargo, Arturo no podía dejar de notar la inquietud en su hija, esa sensación de preocupación que no se iba. Le dijo con voz suave, pero firme, que lo único que quería era que todo saliera bien para ella, que estaba muy preocupado porque la veía más nerviosa de lo normal. Florencia, al escuchar las palabras de su padre, suspiró y le explicó que todo eso era culpa de Lorena, que no sabía cómo lidiar con lo que había pasado entre ellas. Arturo, decidido a hacer lo que fuera por su hija, le prometió que iba a tomar el control de la situación. Le dijo que no debía preocuparse, que todo lo dejaría en sus manos y que haría lo posible por lograr que Lorena volviera a la cárcel si eso era lo que tenía que suceder. Lorena, por su parte, estaba pasando por un momento difícil. Reunida con sus amigas, les contó con tristeza lo que había sucedido con su hermana. Le dolía profundamente que Gabriela la hubiera despreciado de esa forma, diciéndole que ya no la buscara más, que para ella había dejado de existir. Las amigas de Lorena, al ver lo afectada que estaba, intentaron animarla lo mejor que pudieron. Con gestos de cariño, la abrazaron con fuerza, tratándola de consolar y haciéndole saber que no estaba sola en ese momento tan complicado. A pesar de las palabras de Gabriela, las amigas le hicieron sentir que siempre podían contar con ellas, dándole algo de alivio a su tristeza. Mientras tanto, Marta y Patricio vivían una noche especial, llena de complicidad y disfrute. Patricio, con un gesto cariñoso, había preparado una cena deliciosa para Marta. Los dos se sentaron a la mesa, brindaron por la vida, por todo lo que habían vivido juntos y lo que aún les quedaba por disfrutar. Patricio observó a Marta con una sonrisa cálida y, sin pensarlo mucho, le dijo que se veía realmente hermosa esa noche. Marta, sorprendida y feliz, sonrió de vuelta. Los dos comenzaron a hablar sobre la vida,
sobre sus sueños y aspiraciones, y el ambiente entre ellos se llenó de risas y cariño. Era evidente que estaban disfrutando al máximo su tiempo juntos, y ese momento de conexión fortalecía aún más su relación. En otro lugar, Darío, preocupado por la actitud de Lorena, le preguntó qué estaba pasando, que la tenía tan afectada. Lorena, con la voz quebrada, le confesó que se sentía devastada porque su hermana Gabriela la había rechazado sin razón alguna. Sin embargo, a pesar de estar herida por las palabras de su hermana, Lorena intentó explicarle a Darío lo que realmente había sucedido entre ellas. En ese momento, Frida, que había estado escuchando, también intervino para dar su versión de los hechos. Le explicó a Darío que lo que Lorena no sabía era que Vicente, en realidad, podría ser el verdadero culpable de lo que sucedió, y que su hermana Gabriela solo le había echado la culpa a Lorena sin fundamento. Darío, entre sorprendido y confundido, escuchaba atentamente a Frida, dándose cuenta de que la situación era mucho más complicada de lo que había imaginado. Lucre estaba verdaderamente agradecida por todo lo que Vicente había hecho por ella y por la manera en que se había comportado con todos los indigentes. No solo ella lo veía de esa manera, sino que los mismos indigentes también comentaban lo buena persona que parecía ser Vicente. Para ellos, su comportamiento había sido una sorpresa agradable, alguien que se preocupaba por ellos sin esperar nada a cambio. Lucre no podía evitar sentirse afortunada de haberlo conocido, y poco a poco se iba dando cuenta de que Vicente no solo era alguien que ayudaba a los demás, sino que también era una persona de principios y corazón generoso. Patricio, mirando a Marta con una sonrisa llena de cariño, le dijo que desde el momento en que la conoció, su vida había cambiado por completo. Sentía que todo había cobrado armonía y sentido desde que ella apareció en su vida. Con una mirada profunda y sincera, Patricio le confesó que estaba muy enamorado de ella, y que cada momento a su lado era más especial que el anterior. Marta, con una sonrisa tímida, agradeció las palabras de Patricio, y juntos continuaron brindando por ellos. Patricio, levantando su copa una vez más, brindó por la dicha de haberse conocido, sabiendo que ese momento de conexión entre los dos era algo que no quería que terminara jamás. Por otro lado, Florencia no pudo evitar sentirse frustrada y enojada con Nicolás. Le lanzó la pregunta de forma directa, exigiendo saber por qué había terminado con Verónica. Nicolás, con la cara seria, le explicó que no fue él quien decidió acabar la relación, sino Verónica, y que él no había hecho nada para que eso sucediera. A pesar de la explicación, Florencia no podía dejar de sentirse molesta, como si todo fuera parte de un juego incomprensible. Nicolás, notando la tensión en el aire, le dijo que ya no podía soportar más a Verónica, que la única mujer con la que quería estar era con ella, Florencia. Aunque Florencia no sabía exactamente qué hacer con todo eso, se sintió enojada. Nicolás, viendo su indecisión, la invitó a ir a su casa al día siguiente para ver su partido, como una manera de aliviar la situación. Después de pensarlo por un momento, Florencia aceptó, sin estar completamente segura de lo que podría pasar, pero sin querer dejar pasar la oportunidad de estar cerca de Nicolás. Mientras tanto, Darío estaba tratando de calmar a Lorena, que se encontraba devastada por la situación con su hermana Gabriela. Con voz suave y comprensiva, Darío le explicó que debía tratar de entender a su hermana, ya que él mismo había vivido algo similar con su madre cuando supo que ella estaba en la cárcel. Le dijo que las cosas mejorarían con el tiempo y que, eventualmente, Lorena volvería a estar cerca de Gabriela. Lorena, tocada por las palabras de Darío, le agradeció sinceramente. No sabía si las cosas mejorarían pronto, pero por lo menos sentía algo de consuelo al saber que alguien más entendía por lo que estaba pasando. Marta, con una mirada llena de emoción, le confesó a Patricio que jamás había pensado que volvería a enamorarse. No lo había planeado, pero aquí estaba, sintiendo algo muy profundo por él. Patricio, mirándola a los ojos con ternura, le dijo que daría su vida por ella, que no había nada más importante para él que su felicidad. Con esas palabras, la besó con pasión, un beso que selló el momento y que los hizo perderse el uno en el otro. Después de ese beso, Patricio, sonriendo,
Le dijo que realmente estaba muy feliz a su lado, que no podría pedir más. Marta, a su vez, sonrió, sintiendo que algo muy especial estaban haciendo entre los dos, algo que los llenaba de esperanza y amor. Por otro lado, Lorena se encontraba deshecha, su corazón destrozado por la situación con su hermana. Le contó a Frida, entre sollozos, que no sabía qué hacer, que no podía soportar que su hermana se alejara de ella de esa manera. Frida, tratando de consolarla, le sugirió que le diera tiempo a su hermana, que quizás las cosas no estaban tan perdidas como parecían. Sin embargo, Lorena, con el corazón lleno de dolor, le dijo que lo que más temía era que su hermana se casara con Vicente. Frida le pidió que no se adelantara a los hechos, que lo mejor era esperar a ver cómo se desarrollaba todo. Pero Lorena no podía calmarse, seguía pensando que Vicente era una mala persona, alguien que no merecía a su hermana. Y lo peor de todo, según Lorena, era que ella sentía en su corazón que Vicente era el verdadero asesino de Juan Pablo. No podía entender cómo esa familia quería quitarle a su hermana, cómo podían estar tan cerca de ella, sin que se dieran cuenta del peligro que representaba Vicente. Frida, viendo lo angustiada que estaba, trató de tranquilizarla, recordándole que ella y las demás chicas siempre estarían allí para apoyarla, que la querían como a una hermana y que nunca la dejarían sola. Lorena, sintiendo el cariño y el respaldo de Frida, no pudo evitar romper en llanto, y Frida, abrazándola, le susurró que todo estaría bien, que juntas superarían cualquier cosa. Más tarde, Marta dejó una carta para Patricio. En ella, le expresó cuánto significaba para ella la noche que habían pasado juntos, como cada momento a su lado le había hecho sentir cosas que no experimentaba desde hace mucho tiempo. Le habló de lo especial que había sido amanecer a su lado, de vivir cosas que hacía tiempo que había dejado de sentir. Y, al final, le confesó que lo amaba profundamente y que ya no veía la hora de verlo nuevamente. Cuando Patricio encontró la carta, una sonrisa de felicidad iluminó su rostro. Sabía que lo que estaban viviendo era algo único, algo que no quería que terminara nunca. Cuando finalmente se encontraron, Alejandro, con cara de preocupación, la abrazó y le preguntó qué había pasado. Lorena, aún llorando, le contó cómo había llamado a su hermana para contarle lo que pensaba de Vicente, pero Gabriela había colgado la llamada de manera abrupta. Alejandro, con una mezcla de frustración y preocupación, le dijo que ya sabía que Gabriela haría eso, pero no podía entender cómo se le ocurrió decirle esas cosas. Lorena, entre lágrimas, le explicó que Gabriela la había amenazado, que si volvía a buscarla, llamaría a la policía. Eso hizo que Lorena se sintiera aún más desbordada. Alejandro, enojado, regañó a Lorena por haber actuado de esa manera. Le recordó que no podía hacer lo que quisiera, que tenía que seguir su consejo, pero Lorena, sintiéndose impotente, le explicó que solo quería proteger a su hermana. Alejandro, con tono más suave, le dio un abrazo, diciéndole que tenía que entender que no siempre las cosas se resuelven como uno quiere, que había que ser más cautelosos. A pesar del regaño, Lorena se sintió algo aliviada al tener a alguien que la apoyaba, aunque aún estaba muy confundida. Mientras tanto, en otro lugar, Nicolás, furioso, le dijo a Amanda que hiciera lo que quisiera, pero que si no lo hacía, la delataría. Amanda, cansada de las amenazas, le respondió con firmeza que no iba a hacer nada, que estaba harta de escuchar sus constantes amenazas. Nicolás, riendo de manera sarcástica, le dijo que se iba a arrepentir, como si todo fuera una broma para él. Amanda, indiferente a sus palabras, le dijo que se fuera y que la dejara trabajar en paz. A pesar de las amenazas de Nicolás, ella no mostró miedo ni preocupación, y continuó con lo que estaba haciendo, sin prestar atención a las palabras vacías de Nicolás. Sin embargo, Nicolás, con una mirada maliciosa, le aseguró que, tarde o temprano, ella lo lamentaría. Amanda, con una expresión preocupada, se dirigió a la oficina de Ismael para contarle sobre las continuas amenazas de Nicolás. Le explicó que él la había estado acosando, tratando de intimidarla con constantes amenazas. Sin embargo, Ismael, con calma y firmeza, le pidió que no hiciera nada impulsivo. Le explicó que debía mantenerse tranquila y no enfrentarse a Nicolás directamente,
pues él manejaría la situación a su manera. Ismael confiaba en que Nicolás cometería un error, se confundiría, y en ese momento él podría desenmascararlo. Amanda, aunque aún inquieta, decidió seguir el consejo de Ismael, esperando que la estrategia funcionara. Poco después, Amanda recibió un informe que detallaba las visitas que Natalia había recibido en la cárcel. Al revisar los datos, se dio cuenta de algo sorprendente. La persona que había visitado a Natalia no era otra que Daniel, su novio. Esto le generó más dudas sobre las verdaderas intenciones de Natalia y su relación con Daniel. Amanda, con la mente llena de preguntas, decidió investigar más a fondo. Mientras tanto, Natalia estaba decidida a hacer todo lo posible para que su hija pudiera conocer a su padre, Daniel. Sabía que arriesgarse era complicado, sobre todo considerando que la policía la estaba buscando, pero el amor por su hija y la necesidad de cumplir con su promesa de reunirla con su padre la impulsaban a seguir adelante. Sabía que se trataba de una jugada arriesgada, pero sentía que debía hacerlo. En ese momento, Marta se encargaba de cuidar a la bebé de Natalia, dándole la oportunidad a Natalia de ir a ver a Daniel. Marta, preocupada por la situación, le pidió a Natalia que se cuidara mucho, ya que la policía aún estaba tras sus pasos. Natalia, agradecida, asintió y le prometió que tomaría precauciones. Lorena, al enterarse de los planes de Natalia, le advirtió que tuviera mucho cuidado. Le recordó que si la policía la veía, podría delatarla y la situación podría empeorar. Darío, viendo la determinación de Natalia, le ofreció su ayuda y se comprometió a acompañarla para evitar que la detectaran en la calle. Lorena, aunque preocupada, le pidió a ambos que se cuidaran mucho, sabiendo que lo que estaban haciendo era muy peligroso. Ismael estaba en su oficina cuando recibió la visita inesperada de Alejandro. Este entró decidido a hablar de un tema importante, algo que no podía esperar más. Alejandro, sin rodeos, le dijo a Ismael que necesitaba hablar de Arturo, y eso sorprendió un poco a Ismael, que no sabía bien qué esperar. Entonces, Ismael, curioso, le preguntó qué había pasado con Arturo. Alejandro, con tono grave, le contó que Aldo lo había amenazado varias veces y que todo había sido una trampa. Alejandro explicó que él había organizado todo para que Aldo cayera, haciéndole creer que se encontrarían en un parque y así exponerlo. Sin embargo, lo más impactante fue lo que dijo después. Aldo no solo había caído en la trampa, sino que también era culpable de estar involucrado con Arturo. Ismael, al escuchar esto, se quedó en shock, pero rápidamente intentó restarle importancia diciendo que sin pruebas no podía hacer nada. Pero Alejandro no estaba dispuesto a dejarlo pasar y añadió algo que dejó a Ismael sin palabras. El verdadero culpable de la muerte de Juan Pablo, según su investigación, podría ser Vicente. Al escuchar esto, Ismael se quedó completamente paralizado, sin saber cómo reaccionar ante la acusación tan directa y tan grave que acababa de escuchar. Mientras tanto, Natalia estaba decidida a enfrentarse a su pasado. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era riesgoso, pero sentía que no podía esperar más. Quería que Daniel supiera la verdad, que él era el padre de su hija. Aunque era consciente de que estaba escapando de la cárcel, Natalia sentía que era lo correcto. Darío, su amigo, le insistió que tuviera cuidado, pero no podía dejar de estar allí, aunque a distancia, observando cada paso que daba Natalia. Con el corazón acelerado, Natalia caminó hacia el lugar donde sabía que encontraría a Daniel. Al verlo, Daniel no pudo ocultar la sorpresa en su rostro al verla llegar. Le preguntó qué estaba haciendo allí, visiblemente preocupado y desconcertado. Natalia, sin pensarlo demasiado, le explicó que se había escapado de la cárcel, lo que dejó a Daniel completamente impresionado. Pero lo que vino después hizo que su sorpresa se transformara en emoción. Daniel, entre lágrimas, le confesó que había cometido un gran error. Fue en ese momento cuando Natalia le reveló algo que cambiaría todo, que tenían una hija juntos. Daniel, asombrado y sin poder creer lo que escuchaba, le preguntó si hablaba en serio. Natalia, con una mirada llena de emoción, le aseguró que sí y le ofreció la oportunidad de conocer a su hija. Daniel, completamente abrumado por la noticia, no pudo evitar sonreír y decir que se sentía el hombre más feliz del mundo al escuchar eso. Agradecido por la oportunidad de conocerla, abrazó a Natalia, quien lloraba de felicidad en sus brazos. Pero justo en ese momento, cuando parecía que todo iba a salir bien, Amanda apareció, interrumpiendo ese momento tan esperado. Con una mirada firme, parecía que Amanda tenía la intención de arrestar a Natalia, dejándola completamente en shock y sin saber qué hacer.
Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.